representado en byte, y tenemos diferentes combinaciones de unos y ceros. Y acá en la columna de la derecha tenemos lo que representaría ese byte en binario en decimal. ¿Cómo hacemos la cuenta? Bueno, acá le había dejado un ejemplo, y es de esta forma. Lo que hacemos es multiplicar su base, ¿bien? Su base, su potencia, por un 1. Como este cálculo ya lo tenemos hecho, lo tenemos acá en la fila verde, lo que armé en el ejemplo es traducir directamente el valor. O sea que 2 a la 0 vale 1, 1 por este 1 de acá, me queda un 1. Después, como este valor vale 0, todo lo que multiplique por 0 se convierte en 0. O sea que acá no voy a tener nada para sumar. Entonces, solamente me interesan los que vale 1, como en este caso. Está en esta posición, 2 a la 2 es 4, 4 por 1, 4, y después fíjense en que lo demás se anula porque lo multiplico por 0, ¿bien? Porque tenemos ceros. Entonces, esto va a valer 0, 0, 0, 0, 0, 4, como dijimos recién, más 0, 4, más 1, 5. Entonces, este valor de acá, que es un valor binario, el decimal representa el número 5. Y acá rápidamente lo podemos ver. Que es el valor 5, es este, si ustedes comparan después, van a ver que este bit es el mismo que está pintado acá de naranja. ¿Sí? Para hacerlo más fácil, si quieren, en esta posición, lo que podríamos haber hecho es multiplicar este por este valor y ir sumándolos. ¿Bien? Entonces acá, si quieren, rápidamente pueden hacer 1 por 1, 1, y 1 por 4, 4. Y después sumo, esto vale todo 0, 4, este lo elimino por 0, se convierte en 0, 4 más 1 igual a este 5. ¿Sí? De esa forma puedo convertir un valor binario de ceros y unos en decimal. Acá hay una particularidad que se las voy a mostrar. Fíjense en que, por ejemplo, como tengo dos dígitos, fíjense en que en la fila, en la posición 0, fíjense que voy alternando entre 0 y 1, así sucesivamente. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora en la fila 2, fíjense que alterno, pero ya con dos símbolos. 2 ceros, 2, 1, 2 ceros, 2, 1, 2 ceros, 2, 1. En la fila 2, bien, o la tercera, fíjense que ahora voy aumentando al doble, como pasó acá. Bien, fíjense este 4. Y ahora tengo 4 ceros. 1, 2, 3, 4, y voy a tener 4, 1. 1, 2, 3, 4. Y se va alternando. Y así, si ustedes quieren hacer, van a ver que siempre es el doble. Bien, fíjense que acá van a tener 8, en la próxima van a tener 16, en la próxima van a tener 32, 64 y 128. Bien, con la particularidad de que en la columna 7 vamos a tener hasta la mitad de la tabla símbolos con 0, y la mitad de la tabla hacia el final con símbolos en 1. Que en muchos casos a veces nos sirve para dividir una tabla, ¿bien? Para particionar una tabla en dos. Fíjense en que este es el módulo, el apunte de teclado, y lo que yo les estoy mostrando acá. Bien, el código ASCII, acuérdense que yo le dije que tenía 255 posiciones, pero acuérdense que nosotros contamos la posición 0.
Vieron que yo puse 0, cuando armé el byte, arranqué de 0 y terminé en el 7. Entonces, acá arrancamos del 0, bien, que está acá, en la primera, 0, 0, y terminamos en el 255. Ahora, 255 más la posición 0 me da 256. Y 256 es las potencias que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque después de 128 viene 256. Y es 256 la cantidad de combinaciones de 1 y 0 que yo puedo armar con un byte. O sea que con un byte yo puedo representar 255 símbolos, que es exactamente lo que hace el código ASCII. ¿Sí? Entonces, el código ASCII, las primeras posiciones, me van a mostrar sentencias. ¿Bien? Inicio, final, ¿bien? Son todos como códigos de control, para que yo pueda comunicarme cuando empieza una transmisión, cuando la termino, cuando empiezo a escribir texto, cuando termino de escribir texto. Fíjense que la posición 127 es suprimir. ¿Bien? Está en la mitad, o es el último de los que valdría 0, como acabo de decir. Además, también tengo símbolos, el espacio, símbolos que puedo imprimir, como en el teclado. ¿Se acuerdan que esta parte la habíamos visto en el teclado? Porque justamente este apunte de teclado. Entonces, con un byte que represente el número 32 en decimal, combinaciones de 1 y 0, por representar un espacio. Con un byte que represente el 64 en decimal, puedo representar el arroba. Entonces, con un byte puedo representar cualquier símbolo del teclado. ¿Bien? Nada más que con un byte es simple, puedo representar la letra. Ahora, otro dato importante que ustedes tienen que saber es que cuando yo escribo un carácter, una letra, un número en un archivo de texto, ya tengo almacenado un byte. ¿Sí? Como mínimo es un byte, porque es la información que va a tener ese carácter. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con un byte puedo representar algún carácter o alguna función del código ASCII. Algo que también se suele hacer habitualmente es que yo puedo armar esta tabla como a mí me convenga y armar mi propia simbología de ceros y unos. ¿Bien? Entonces, yo a combinaciones de bytes le puedo poner mi propia simbología. Puedo armar mi propio lenguaje de programación, si quiero. Entonces, yo voy a decir, bueno, la posición 00 representa tal función de mi programa. Y así sucesivamente. Muchas de las veces, por ejemplo, nosotros cuando empecemos a programar, o los programadores, cuando hacen un programa, lo que hacen es, tienen que reservar espacio, recursos de hardware, ¿no? De los que estamos hablando ahora. Entonces, antes de que el programa se ejecute, tiene que saber cuáles son los recursos que va a utilizar, porque el sistema se los tiene que reservar para que se pueda ejecutar el programa. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos muy poco consumo de recursos, por ejemplo, con un byte no podemos arreglar, un byte podría ser para almacenar toda la información. Por ejemplo, si yo necesito trabajar con 100 símbolos, un byte tranquilamente me podría servir. ¿Bien? Porque cumpliría con la función. No sería útil, o sería desperdiciar recursos, guardar más memoria, más de un byte, 4, 5, 6 bytes reservados, si solamente voy a usar uno. En muchos casos, acuérdense que yo les dije que la última posición, la última columna, la 7, la mitad de la tabla va a estar con 0, y la mitad va a estar en 1. En muchas operaciones usan esto como símbolo, ¿bien? Como símbolo matemático. Por ejemplo, un 0 representaría un valor positivo,
Y un 1 representaría un valor negativo. Lo que decís, el signo más adelante del número o el signo menos adelante del número. Entonces yo puedo, fíjense en que ahora vamos a hablar en las próximas clases de cómo trabaja el microprocesador, y se van a dar cuenta que con una tabla representada de esa forma, yo puedo sumar y restar con valores binarios, tranquilamente. Porque si yo armo una tabla donde una combinación de ceros y unos me dé un valor positivo y una combinación de ceros y unos me dé un valor negativo, ya tengo un valor negativo y un valor positivo, y puedo trabajar con sumas directamente para poder restar y sumar. Transferencia se aplica al área de tecnología, especialmente a la noción de transferencia de datos, transferencia de información, que queda representado por el traspaso de información en un tipo determinado de aparato o similar a destino. ¿Bien? O sea, nosotros trabajamos de una computadora a otra computadora, por ejemplo, transferimos información. La transferencia de datos es hoy en día un proceso muy simple y útil, y realizan los aparatos electrónicos y las muchas posibilidades que están especialmente adaptadas para facilitar la tarea del usuario promedio. Ahora, ¿cómo hacemos la transferencia? Bueno, la transferencia la medimos en velocidad. ¿Bien? Ahí ya estamos hablando de tiempo. Entonces, la velocidad de la transferencia puede variar de acuerdo a los dispositivos involucrados, y la medimos, por lo general, en cantidad de bits. Y eso lo llamamos bit por segundo, BPS, que ustedes seguramente lo han visto más de una vez, byte por segundo. Así medimos la transferencia. En un tiempo determinado, por ejemplo, un segundo. Decimos, ¿cuántos bytes transferimos o cuántos bits transferimos en un segundo? ¿Bien? Y eso nos va a dar la velocidad de transferencia.